Muy buenas tardes. El presente insumo corresponde a la fase 1 del módulo de seminario de grado 2 de la maestría de TICS para educación de la Universidad de Investigación, posgrado virtual. Un saludo muy especial al doctor Carlos Pinzón. Primeramente, este proyecto se ha titulado El aporte de los recursos educativos digitales, red en la permanencia escolar de los estudiantes del grado octavo y noveno de extraedad en el territorio del Consejo Comunitario Afrodescendiente de las cuencas de los ríos Páez y Quinamayo del municipio de Santander de Quilichao, proyecto que se desarrolla dentro de los años o vigencias escolares 2020-2021. Para efectos de la ubicación geográfica, este proyecto está siendo desarrollado en la institución educativa Dominguillo, ubicada en el territorio mencionado anteriormente, el territorio Curpac, compuesto por 17 veredas, tal cual como se muestra en este esquema. Esto está más o menos en la parte central del municipio de Santander de Quilichao y el municipio está ubicado al norte del departamento del Cauca. Como sabemos, el departamento del Cauca se ubica en la región pacífica de nuestro país. La institución educativa, pues básicamente está compuesta por, en la actual vigencia, 566 estudiantes. Esta imagen o estas dos imágenes constituyen una panorámica de la sede Dominguillo o sede principal de la institución educativa. Los estudiantes principalmente, como se observa en la imagen, son afrodescendientes, aunque también tenemos afluencia de estudiantes indígenas y estudiantes del casco urbano o de población mestiza. Bueno, en tal sentido, eh, nosotros hemos abordado el tema o el problema de la deserción escolar. La deserción es el abandono, interrupción o desvinculación de los estudiantes o de algunos estudiantes del sistema educativo formal, es decir, aquellos que abandonan el claustro educativo. Este es un problema que aqueja a la institución educativa y al territorio del Consejo Comunitario Curpac. Como generadores de esta patología existen algunos factores económicos, la familia, el contexto escolar, el social y el personal. Como sabemos, a veces la familia no cuenta con los recursos educativos suficientes o necesarios para lograr que sus hijos culminen, primero desarrollen todos los ciclos de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, y se logren titular como bachilleres para luego continuar sus estudios a nivel técnico, tecnológico o profesional. Mm, Esta es una realidad que aqueja a nuestras familias. Este sería un factor, por decir algo, extraescolar, definición que voy a ampliar más adelante en los referentes. Hay otros factores como el factor social o el factor personal, que aunado con el económico, pues también contribuye a que los estudiantes abandonen su trayectoria académica. A algunos estudiantes les toca apoyar a sus padres en el componente económico de generación de ingresos para el sustento diario. Otro factor puede ser el relacionado con los embarazos a temprana edad, que también contribuye a que los estudiantes abandonen su trayectoria académica y afronten el tema del embarazo. Aquí está resaltado el contexto escolar y quiero hacer énfasis en ese contexto escolar porque es aquí donde focalizamos la estrategia de este proyecto. ¿Ya? Tenemos que dentro del contexto escolar o los factores intraescolares que contribuyen al abandono escolar está la precaria relación entre estudiante-estudiante o que denominamos como bullying escolar, o también la precaria relación entre docente-estudiante que también contribuye a que el estudiante se desanime de, su, de sus actividades académicas y esto hace que abandonen el claustro escolar o sus actividades escolares o académicas. Hay un factor muy importante que es el que tiene que ver con el modelo educativo o con la pedagogía o praxis
académica dentro del aula, es decir, esa práctica docente en la mediación de los saberes. Es un esquema bastante envejecido, tradicional le llamamos nosotros, lo quise representar a través de esta imagen que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Parece ser un ancianito que va con bastón y que representa el modelo educativo. ¿Por qué? Porque no hemos sabido incorporar esquemas innovativos que cautiven a nuestros estudiantes. Bueno, aquí surge una pregunta a partir de aquí. ¿Cuál es el aporte de los recursos educativos digitales red en la permanencia escolar de los estudiantes de grado octavo y noveno extraedad del territorio Curupá en el municipio de Santander de Quilichao durante las vigencias 2020-2021? Hago énfasis en los estudiantes extraedad. ¿Quiénes son los estudiantes extraedad? Los estudiantes extraedad son aquellos que están por encima 1 o 2 años de la edad estipulada para que cursen los grados. En este caso, el grado octavo y noveno, los estudiantes deberían estar más o menos en 13 y 14 años. El estudiante de extra edad está 15 años o 16 en octavo y 16 y 17 años o hasta 18 años en grado noveno. Eso sucede en el ámbito rural, en nuestra institución educativa también sucede. Entonces, desde ese punto de vista, sucede que el estudiante que abandona la escuela pues afronta varios problemas. Principalmente se enfrenta a un esquema bastante precario a futuro, ¿sí? En un corto o mediano futuro, porque primero va a acrecentar su nivel de pobreza, ¿sí? Puede afrontar esquemas de violencia intrafamiliar o extrafamiliar también, porque son estudiantes que no aprendieron a cómo comportarse o desarrollarse en comunidad. Entonces, este estudiante cuando crece va a ser una persona que poco o nada le va a aportar a su entorno familiar, social, económico, ni para él ni para su familia. Y por su baja cualificación profesional o su baja cualificación o se va a mover en el ámbito empírico de los oficios. Ello va a hacer que él afronte unos modelos de baja remuneración y de empleabilidad en oficios de baja cualificación profesional. En el departamento del Cauca, como en otros departamentos de Colombia, ocurre que estos estudiantes que abandonan la escuela quedan a merced también de grupos al margen de la ley. Entonces esto es de amplia preocupación en general de las autoridades del territorio, del Consejo Comunitario, de las autoridades del municipio y de los directivos docentes y los docentes en este momento en la institución educativa Dominguillo, lo que justifica la implementación o la investigación que se está haciendo en este momento. Entonces, desde ese punto de vista, el objetivo general es evaluar si los recursos educativos digitales red implementados al interior del aula en la práctica docente coadyuvan en la permanencia y retención de los educandos. Trazamos 3 objetivos específicos con la tutora o la facilitadora de este proyecto, que de antemano agradezco, Lady Jaramillo, su aporte, su participación y su dirección en este proyecto, para diagnosticar ese nivel de apropiación de ese uno de los objetivos específicos, nivel de apropiación de los recursos educativos digitales para estos estudiantes. Los estudiantes de la institución educativa en estos grados son estudiantes que pertenecen a la generación digital. Son estudiantes que dominan el lenguaje Android y los dispositivos Android. Nosotros queremos, con ayuda de las tablets que tenemos en la institución educativa, adelantar la mediación de saberes con estos estudiantes extra y medir el comportamiento y cuál es el efecto positivo o negativo en la praxis docente y cómo estos estudiantes responden a este esquema de enseñanza. Entonces,
Para ello vamos a implementar recursos educativos abiertos. Colombia Aprende posee varios de ellos y son muy importantes, muy bien estructurados, en 4 áreas fundamentales: matemáticas, español, lenguaje y ciencias naturales, ciencias sociales. Son 4 áreas fundamentales: matemáticas, humanidades, español e idioma extranjero, inglés, ciencias naturales, ciencias sociales. El tercer objetivo es medir el impacto de estos recursos educativos digitales en la permanencia de los educandos, de forma tal que el docente, a través de la implementación o mediación de saberes con recursos educativos digitales, va a transformar a un individuo, a un estudiante que se encuentra desanimado, en un estudiante activo digitalmente. Esto es muy importante porque los docentes, algunos dominan las tecnologías, otros no tanto, pero han mostrado en estas primeras etapas del proceso de investigación, que más tarde las voy a mencionar, más adelante las voy a mencionar, han mostrado mucho positivismo y mucha hiperactividad. Eso es importante resaltarlo. Dentro de nuestro marco referencial tenemos que los lineamientos y políticas de los Ministerios de Educación Nacional de Colombia y el Ministerio de la Tecnología de la Información y la Comunicación de nuestro país, pues presentan los lineamientos de la política pública tanto en educación como en comunicación y tecnología. Para ello es importante remitirse porque, uno, contiene la información pertinente al respecto y dos, contiene las políticas públicas en este ámbito. Bueno, ya en lo que tiene que ver con eh, el tema de deserción escolar, pues nos basamos en varios investigadores, entre esos Espinosa, que en el 2014 define que la deserción escolar se mueve en 2 ámbitos: el intraescolar y el extraescolar. El extraescolar son aquellos factores que tienen que ver o que están por fuera de la escuela, como son el económico, el familiar, el social. Y dentro de los intraescolares estarían las prácticas docentes, las relaciones entre los estudiantes y estudiantes, también en la falencia que tiene que ver con las políticas de dirección de las escuelas o colegios y eh, las prácticas al interior del aula. De Alessandré, en el 2015, define los factores intraescolares como endógenos o institucionales. Incluyen incluso el liderazgo directivo, que es algo que tenemos que cambiar también en este momento. Enríquez, en el 2013, antes que de Alessandré, había afirmado que se constituyen múltiples factores y causas asociados a la insuficiencia y al propio sistema educativo. Entonces hay que hacer un mea culpa en ese ejercicio escolar, y para ello y desde ahí es que se ha abordado la actual investigación. Ya en lo que tiene que ver con la tecnología, las TICs y los recursos educativos digitales, nos basamos en González 2018, ¿sí?, que recomienda se incorporen esquemas innovadores en pro de dinamizar el ejercicio docente al interior del aula. Giraldo, en el 2015, antes de él, la creación de nuevos escenarios pedagógicos, ojalá todos en el marco de las TICs. Eh, Tenemos como base un documento muy importante de Cortés Rincón Albéniz, recomendado inclusive por el director del módulo de investigación y actualmente el seminario de grado 2, el doctor Carlos Pinzón, el cual aborda las prácticas innovadoras de integración educativa en tecnologías de la información y la comunicación que posibilitan el desarrollo profesional del docente y además lo anima. Gómez, en el 2017, destaca que implementar recursos educativos de red favorecen la autonomía educativa del estudiante y le permite al docente centrarse en la profundización de áreas específicas del conocimiento. Antes de ello, Codina, en el 2001, habla de las características o define las características de los documentos educativos digitales red, que son 4: reusabilidad, interactividad, recuperabilidad y virtualidad. Morán, en el 2014, los define como materiales de carácter didáctico. Es importante
Resaltar que el método y el enfoque de investigación está relacionado con el enfoque cualitativo y vamos a utilizar un método de investigación, acción, participación, donde yo como directivo docente rector voy a participar para poder recoger la información y se conforma un grupo de 20 estudiantes entre femeninos y masculinos de los grados octavo y noveno, cuyas edades fluctúan entre los 16 y los 17 años, es decir, extra edad. El cronograma se extiende entre la primera semana de octubre del 2020 y hasta la última semana de mayo del 2021, es decir, de la actual vigencia, con la construcción del anteproyecto que fue aprobado eh, por un evaluador externo, cosa que me satisface mucho. En este, por ejemplo, aquí está el documento que, donde consta que está aprobado y que en una primera fase pues se hicieron unas observaciones relacionadas con la forma, no con el fondo, no pidió que se modificara ni que se ajustara nada de lo que tuviera que ver con la parte teórica o de fundamentación, sino con la forma del documento en cuanto a normas APA. Eso ya se hizo y ya quedó aprobado como se mostró en el documento que acabo de mencionar. Eh, en cuanto a las actividades que hacen parte mmm, del cómo se ha ido desarrollando esta investigación desde el mes de enero, cuando se conforma un grupo de 9 personas líderes de investigación, donde están, además de los 4 docentes, 2 estudiantes masculinos y 2 estudiantes femeninas, que van a direccionar todo este tema de investigación. Así lo exige el enfoque cualitativo, así lo exige el esquema de investigación, acción, participación. No lo quise hacer yo solo, pues porque si vamos a la investigación, acción, participación, de eso se trata, de que todos aportemos a la construcción y a las ideas de cómo se va a adelantar o cómo se adelanta este proceso. Entonces, hay un equipo líder de investigación-acción, hay un equipo que se encarga de toda la recopilación de la información y tratamiento de la misma, ¿sí? Eso ya quedó hecho durante la primera etapa del proceso del cronograma, como se muestra en el esquema, ¿sí? Se hizo la parte organizativa durante la última semana de diciembre, de forma tal que en las 3 primeras semanas de enero se hizo un diagnóstico a los estudiantes y a los docentes frente a su capacidad o habilidad o competencia de manejo de las tecnologías y de manejo de los ambientes de aprendizaje en red. En este momento estamos en la fase de implementación de redes abiertos. Ya se hizo la parte exploratoria, donde los estudiantes y los docentes tuvieron la oportunidad de ingresar a Colombia Aprende y de abordar algunas actividades que están inmersas también en las tablets, porque se hace a través de tablets Android que necesitan conectividad para poder ingresar a Colombia Aprende, pero son offline para trabajar con unos componentes de matemáticas, lenguaje, idioma extranjero, ciencias naturales y sociales que están ya precargadas en los dispositivos y que los estudiantes pueden acceder a ellos y pueden desarrollar las actividades. Ellos en este momento están en la parte de implementación y de adelantar esas actividades que están en esos dispositivos. Durante el mes de marzo y abril vamos a hacer la parte de aprendizaje colaborativo con los estudiantes, porque hay 2 etapas, una individual, que es en la que están actualmente, y una colaborativa, que dependiendo de las directrices que nos den por parte de la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, podremos hacerlas en alternancia o tendríamos que hacerlas, si no es así, individual también, haríamos una adaptación. Si es posible que los estudiantes trabajen a través de la plataforma Meet en reuniones virtuales
que ellos van a celebrar a través de los pequeños grupos conformados para ello. Mm, eso es importante resaltarlo porque pues eh, por la actual contingencia y que está relacionada con la pandemia, pues hemos tenido que hacer adaptaciones o estamos prestos a hacer adaptaciones. Hay una etapa relacionada con contrastar el comportamiento de la permanencia a nivel valorativo, el cual nos va a permitir establecer el impacto que tiene esta estrategia en estos estudiantes de forma tal que podremos saber si ese estudiante se anima a continuar estudiando y culminar la media vocacional, que es el grado 10º y 11, o si él tiende a retirarse porque realmente no siente o no está en capacidad de continuar estos estudios. Entonces, desde este punto de vista, mmm, pues pienso que he entregado el informe para esta fase 1. Estoy presto a cualquier consideración y estoy presto a cualquier recomendación. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los estudiantes, compañeros y docentes que vean este video. Muchas gracias.